Te invito a tomar un cafecito. 30 minutos de interacción. Tomémonos un cafecito. Una presentación de Iglesia Cristiana Verbo Las Américas. Quédate con nosotros. Te la vas a pasar muy bien. Muy bien, bienvenidos al podcast Tomémonos un cafecito, el programa de Iglesia Verbo Las Américas. Sean bienvenidos a esta nueva emisión. Hoy traemos un tema muy especial y por lo tanto traigo una invitada muy especial. Me acompaña en esta oportunidad la licenciada Elizabeth Sosa de Escobar. Ella es licenciada en Pedagogía, directora del Colegio Cristiano Verbo Shell y con más de 25 años de experiencia en el ámbito educativo. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Dani. Para mí es un honor, es una bendición, es un gozo estar compartiendo aquí con ustedes un tiempo en el programa Tomémonos un cafecito. La verdad que cuando me hiciste la invitación, pues tuve la emoción, ¿verdad? Y poder en un momento dado, pues dar a conocer que en Cristo somos diferentes, ¿verdad? Así es de que gracias por esta oportunidad que tú me estás dando. Bienvenida, está en su casa. Gracias. Vamos a platicar un poquito entonces de la educación, porque independientemente el momento donde estén escuchando el programa o lo estén viendo, pues lo cierto es que estamos en octubre y estamos terminando el ciclo escolar. Así es. Y así como ya no queremos saber nada, otros se empiezan a preocupar qué viene, cómo va a ser el nuevo ciclo escolar y siempre surgen preguntas. Y nosotros como queremos darle ese enfoque diferente, le damos un enfoque bíblico. Y muchas veces en la Biblia menciona y reitera a veces el asunto de la educación. Eso no es algo nuevo. Claro. Constantemente está hablando de la educación. Pero eso nos enseña básicamente que entonces la educación es normada por Dios, delegada por Dios. Pero realmente, ¿qué significa eso, licenciado? Usted nos puede ayudar. ¿Por qué, verdad? Sí. Claro. Tenemos, o podría yo mencionar muchas definiciones, pero una que a mí me gusta mucho mencionar es que habla de transformar, ¿verdad? ¿Transformar qué? La forma de pensar y la forma de actuar, ¿verdad? La educación basada en la palabra de Dios, porque esa es la pregunta original, ¿verdad? ¿Por qué? Primeramente porque creemos en un Dios, ¿verdad? Y como nosotros como institución tenemos como filosofía que la educación es ordenada por Dios, ¿verdad? Y que es responsabilidad de los padres, porque no cabe duda que en el seno del hogar, ahí es donde nace el deseo de papá y de mamá de irle enseñando, de ir fomentando, de ir formando la personalidad de cada hijo, pues, ¿verdad? Entonces, la idea de ¿por qué la Biblia? Y podríamos mencionar que la Biblia tiene tantos libros, tantos versos, pero la esencia realmente es no solo conocer la palabra, sino que también someternos, creer realmente de que hay un Dios y que ese Dios nos está dando una orden. Y viene a mi mente en este momento el proverbio que dice que debemos de encaminar a nuestros hijos, ¿verdad? En la palabra, en la verdad. Y aun cuando fueren viejos, dice la misma palabra, ¿verdad? Dice que el chico no se va a apartar. Entonces la palabra es como una guía, es como una brújula, es la que nos enseña realmente cómo debemos de educar a nuestros hijos. Repito, desde el seno de la familia, desde que nace el bebé, ¿verdad? Desde que llega al hogar, ya lleva en su espíritu ese deseo quizás de buscar de Dios, porque cuando está en el vientre de la mamá, pues se le va hablando, se le va enseñando, inclusive hasta música cristiana, ¿verdad? Entonces la palabra es el fundamento principal de la educación. Excelente, licenciada. Mencionó muchas cosas interesantes. Una de ellas es que usted mencionó que Dios es una orden de Dios. Educar es una orden, pero es una orden dada a los padres. Es la responsabilidad de los padres educar. Así es, ¿En qué momento entonces nosotros como padres le delegamos la responsabilidad a otra institución y nos apartamos de una responsabilidad que es nuestra? Algo así estoy entendiendo yo. Así es, correcto. Efectivamente, los que creemos en Dios y sabemos que hay un Dios, definitivamente sabemos cómo vamos a enseñarle a un chico. Pero resulta que llega en un momento dado, por cualquier circunstancia, puede ser que porque papá y mamá trabajen, porque me contaron que en un colegio hay estimulación temprana y voy a llevar a mi chico, ¿verdad?
Y hay muchos casos que yo podría comentar, ¿verdad? Entre uno de ellos, un niño que tiene alguna dificultad. Bueno, entonces me dijeron que en tal parte. Y va y llevan a su hijo. Pero lamentablemente ahí solo le van a dar información, ¿verdad? No va a haber realmente una formación y mucho menos una formación de personalidad y una formación cristiana, que es lo que debería estar pasando en casa, ¿verdad? Entonces, la idea original, repito, es que un papá entrega, así decían antes, entrega al hijo a una escuela, a un colegio, porque él, entre comillas, ya no tiene tiempo para el hijo, ¿verdad? Entonces, por eso, esa es la intención. Simplemente ya es la escuela, ya es el colegio que se encarga de, repito, información, de crear en el estudiante, fomentar habilidades, fomentar conocimiento, para que un día también sea alguien en la vida, ¿verdad? Pero nunca, jamás va a ser lo mismo una enseñanza de papá y mamá con una enseñanza o instrucción o información de un maestro. Muy interesante. Entonces, no es que los papás, por ejemplo, sean malos o indiferentes, No. Sino que, como se dice, son las circunstancias, ¿verdad? O a veces los papás no tenemos todo el conocimiento que requieren ahora También. darle a los chicos. Entonces, que los colegios sean ahora como ese es algo bueno. Pero a mí me llamó algo también la atención que usted decía, un riesgo que yo veo. Porque le estamos dejando las mentes de nuestros hijos, su cuerpo, su alma, para que sean formadas por personas que al final yo no conozco y que pueden solamente se limitan, como usted dice, a dar información técnica, académica. ¿Eso podría tener otras repercusiones, otros problemas? Así es, claro que sí, porque cabalmente uno como papá indaga, ¿verdad? Y voy a buscar a otro colegio, una escuela, ¿qué me conviene? ¿Qué hago? Entonces, por referencias uno va llegando a una institución y resulta que, como tú bien dijiste, uno definitivamente no conoce a las personas, ¿verdad? Podría poner el caso de la institución nuestra, ¿verdad? De que la insistencia de que busquemos a Dios, porque esa es la única confianza y la única garantía realmente que yo le puedo dar a un papá, ¿verdad? Que la institución es cristiana, que el personal es cristiano, ¿verdad? Que en cierta manera siempre va a haber un temor de Dios para poder enseñar, ¿verdad? Un punto también muy importante es de que para un papá el hijo es el tesoro más preciado, definitivamente, ¿verdad? Entonces yo pienso que la docencia, la educación en cualquier institución, en cualquier colegio donde se dé, debe de darse realmente por vocación. Yo pienso que un maestro asalariado no cuenta, un maestro indolente tampoco. Tiene que ser realmente un maestro de vocación, que realmente inspire a los estudiantes, que inspire al chico a superarse, a lograr lo que un día fue un sueño, lo que un día fue una meta a alcanzar. Entonces, esa debe ser la mera función del docente, ¿verdad? En un momento dado, ponerse en el zapato del estudiante, ¿verdad? Porque un día fuimos estudiantes también. Muy interesante, Miss. Y usted comentaba que los hijos son lo más valioso de los papás, definitivamente. Entonces, ellos siempre son muy cuidadosos en escoger la institución donde van a entregar a sus hijos. ¿Qué tips o qué consejos le podría dar a nuestros papás que nos están escuchando para elegir una institución? Porque podemos decir, ay, la más cara, pero a veces lo más caro no es necesariamente, o los que tengan más años. ¿Qué debería ponerse a pensar un papá para este siguiente ciclo escolar si quiere darle una buena educación a su hijo? Bueno, primeramente yo estoy recordando ahorita que yo siempre le aconsejo a los papás, mire, en la ley de educación dice que es el papá encargado, responsable de decidir, ¿verdad? Entonces ahí entra la búsqueda de dónde realmente voy yo a inscribir a mi hijo. Voy a volver a poner de ejemplo la institución, ¿verdad? Si yo aprecio y amo a mi hijo, así con un amor que viene de Dios, yo voy a buscar lo mejor para él. Por lo tanto, busco un lugar donde por lo menos mencionen a Dios, o no, por lo menos que yo sepa que tienen referencias de Dios, un lugar donde sé que van a orar por mi hijo, ¿verdad? Un lugar donde lo van a cuidar. Entonces, el consejo para los padres que me están escuchando es buscar una institución donde se diga cristiana, pero que realmente tengamos a Dios, ¿verdad?, en nuestro corazón
como bien tenemos una de las reglas, la número 1 de la institución, donde habla de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces yo como padre de familia buscaría no solo un nombre, no solo un prestigio, sino que realmente un lugar donde yo sé que voy a dejar confiadamente a mi hijo y donde le van a seguir enseñando lo que yo un día le fui enseñando, porque la educación es un proceso, ¿verdad? Nadie nace sabiendo, todos, nuestra conciencia está vacía, podría yo decir, ¿va? Poquito a poquito vamos conociendo de la vida. Entonces, por lo tanto, mi consejo es buscar un nombre no solo de prestigio en cuanto a las ciencias y las letras, sino que un nombre de prestigio donde verdaderamente amen a Dios. Excelente, porque muchas veces nosotros en nuestro afán de que nuestros hijos tengan buena educación, pues solo nos fijamos en el área académica y descuidamos eso tan elemental que al final de eso surge, de eso parte de todo, que es el mandato de Dios, ¿verdad? Así Entonces, es. por mucho queremos, nos afanamos a lo mejor para darle una buena educación académica, pero descuidamos una parte que es muy importante. Bueno, pero yo como papá quiero darle una buena educación a mi hijo. Ya me dio usted el tip, busco un buen colegio, buena academia y hablen de Dios. Pero ¿qué otra forma me podría yo involucrar como papá si tengo algunos problemas con el trabajo, por ejemplo? Trabajo todo el día o trabajo y no puedo estar. ¿Qué otra forma podría yo apoyar? ¿O cómo podría yo como mi papá no delegar totalmente la responsabilidad, sino ayudar a mi hijo? Bueno, en primera instancia he escuchado de que el socio número 1 de un papá o de una familia es el maestro. Si no hay una alianza, si no hay un fortalecer palabras, comunicación, definitivamente no se va a lograr nada. Simplemente, como dije al inicio, dejamos a nuestro hijo ahí, le dejo a mi hijo, ¿verdad? Y no es meramente eso, sino que hoy por hoy la comunidad educativa está formada por padres de familia, por autoridades o directores, por maestros y por estudiantes. Por lo tanto, el papá sabe que no es de que voy a dejar a mi hijo, sino que sabe que debe de involucrarse. Y hoy por hoy, pues, ¿verdad? Que no se diga. El papá se convirtió en un momento dado de la noche a la mañana en un tutor, ¿verdad? Para el estudiante, porque así lo está requiriendo hoy la educación. Entonces, te digo, pues, ¿verdad? Definitivamente, el papá debe de conocer ciertos lineamientos o cierta, ¿qué podría yo decir? Políticas de la institución, donde él debe saber que sí es su obligación involucrarse en todas las actividades del chico. Entiendo, y lo repito, todos trabajamos, yo trabajo, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer mi espacio, tengo que delegar quizás a mi pareja o en última instancia a la abuelita o a un tío, pero nunca dejar al estudiante solo, ¿verdad? Siempre debe él tener ese apoyo, ese acompañamiento de la familia. Excelente, licenciada. Porque ha pasado mucho el caso, ¿verdad? Donde van a dejar los papás a sus hijos en enero. Ajá. Y se aparecen en octubre y después a veces molestos nosotros, ¿verdad? ¿Y qué le pasó a mi hijo? Pero se nos olvidó esa clave, o dejamos esa clave, que es la comunicación. Y que ahora ya no hay excusa, ¿verdad? Porque tan fácil mando yo un mensajito, mando un correíto. Así es, correcto. Y como usted dice, tal vez, se me ocurre, si hubiéramos tenido esa comunicación, tal vez este golpe no nos hubiera afectado tanto porque hubiéramos estado un poquito más involucrados, pero de repente nos tocó de ser nada, papás y maestros. Y como, aunque eso creo yo, no sé cómo lo ve usted, como que ha ayudado a que los papás nos demos cuenta de realmente el trabajo que hacen los profesores. Exactamente. Voy a mencionar lo que quizás le he dicho a algún papá. Yo, siendo directora de una institución, yo he dicho, para mí la preprimaria no debería de existir, porque es el tiempo, es el momento en que el infante debería de estar con mamá y con papá, ¿verdad? Sino que hasta los 7 años a primero. Entonces, viene la situación de verdad de que tú mencionabas un papá que deja al chico en enero y se aparece hasta en octubre. ¿Y qué pasó en todo el año? Saber, ¿verdad? Y luego puede venir un problema de que por qué perdió, o por qué esto, por qué lo otro, porque esa es la situación de cuando el papá se desaparece. Entonces yo quiero invitar, ¿verdad? Yo quiero invitar a todos los padres de familia que me están escuchando en este momento, cuán importante es estar pendiente
estar pendiente del hijo. Yo le he pedido a los padres de familia, usted venga el momento que usted desee venir, sorprenda a su hijo, porque eso es bien importante. Wow, va a decir el chico, ¿y por qué vendría mi papá? ¿Qué hice? ¿Y ahora por qué? ¿Verdad? Entonces, qué importante es realmente saber y poderle yo decir a un papá, venga, no espere que yo lo llame, usted venga y pregunte por su hijo. Eso es muy importante. Repito, para todos los padres de familia, estemos ahí siempre pendientes. No esperemos que el director, no esperemos que un maestro nos llame, sino que estar ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo va mi hijo? ¿Verdad? Porque en todo este proceso de un ciclo escolar debemos de siempre el acompañamiento es muy importante, y no solo de ir al colegio, sino que el acompañamiento. ¿Qué está haciendo mi hijo? ¿Está haciendo las tareas? ¿No las está haciendo? ¿Qué estás haciendo, hijo? ¿Verdad? Hoy por hoy la tecnología no tiene ninguna sanción moral, porque así es. Entonces, ¿qué tiene que hacer el papá hoy? Si se dio cuenta de lo necesario y lo importante que es acompañar a los hijos, ¿verdad? Entonces, un aplauso para los padres de familia que nos hemos involucrado, yo podría decir un gran porcentaje, ¿verdad? De tiempo, de recursos y de todo lo que hemos vivido, ¿verdad? Con esta temporada lamentable de la pandemia, ¿verdad? Quédate en casa, porque no podemos realmente decir otra cosa más que aplaudir a aquel papá que ha tenido ese interés, que ha tenido ese cuidado de estar ahí pendiente del chico. Y yo sé que con esto de la pandemia para muchos no fue cargoso, porque ahí están siempre, pero sí sé que para algunos sí, porque estaban habituados a dedicarse a lo suyo, porque es razonable, todos debemos de ganarnos el pan, ¿verdad? Si no, ¿cómo llegaría el alimento y la provisión a la casa? Pero se desajenan de los hijos, ¿verdad? No obstante, pues yo vuelvo y repito, aplausos para los padres de familia que están pendientes, y aún en esta situación más. Sí, definitivamente ellos salieron a dar la casta, ¿verdad? Y excelente, se convirtieron en unos héroes. Pero que eso nos queda esa lección que usted nos menciona, ¿verdad? Que entonces debemos de estar siempre pendientes, siempre a la vista. Y también mencionó algo que están aplicando los países nórdicos, que tienen han experimentado con el sistema educativo y han tenido grandes éxitos, que los chicos no empiecen tan temprano la educación, sino que empiecen un poquito tarde. Pero eso no significa que no estén aprendiendo. Por supuesto, es una gran bendición para atender a los pequeños. Son tan dulces, son tan tiernos, que son una esponjita, ¿verdad? De que ellos dan todo, ellos dan la talla. Yo le he dicho a un papá, mire, la edad no lo meta a presión aún. No obstante, el chico da la talla. Yo conozco a una jovencita que recién está cumpliendo 20 años este año, y este año cierra cursos en ciencias jurídicas. Yo, ¿cómo así? De 20 años. Significa que ella salió de un bachillerato de 15 años. Y yo sé que dan la talla. Por eso también, ¿verdad? La educación a temprana edad, ¿verdad? O sea, todo es importante en la vida, solamente que hay que tener un balance, ¿verdad? No irnos a un extremo porque, bueno, entonces mi hijo necesita esto, ahí está. No, los padres de familia también debemos de poner todo en una balanza, ¿verdad? Y que sea parejo todo, ¿verdad? Balance perfecto, porque cuando caemos extremos eso también hace daño a la vida de nuestros hijos. Es cierto. Y fíjese que estaba leyendo hace poco y nos hablaba de que nosotros somos seres trinos, cuerpo, alma y espíritu. Sí, es correcto. Y que nuestra alma pues, y nuestro cuerpo empiezan siendo chiquitos, pero nuestro espíritu está ahí y desde bebés, incluso desde el vientre de la madre, está recibiendo, está aprendiendo. Y yo creo que es por eso que los padres se deben de involucrar en la educación de sus hijos, porque a pesar de que su hijo conscientemente a lo mejor no entiende todo y no recibe todo, su espíritu sí se está alimentando y sí podemos irlo formando, ¿verdad? Así es, correcto. Entrenando o educando el alma. Eso, considerando que el alma son pensamientos, sentimientos y decisiones, ¿verdad? Porque desde muy pequeños debemos de enseñarle a nuestros hijos esto, ¿verdad? Cuando nos hablan, cuida tu corazón, ¿verdad? Porque de él mana la vida. Entonces es eso, es cuidar realmente mis pensamientos, mis sentimientos, mis decisiones. Desde muy pequeño el chico, nuestros hijos, el estudiante debe de tomar decisiones. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Estará bien o no estará bien? ¿Verdad?
tener una estabilidad otra vez, una estabilidad emocional es tan importante, ¿verdad? De ahí que vienen las inteligencias emocionales, ¿verdad? Que hay que estar como docentes preparándonos y conocer al estudiante tal cual es él, porque no todos somos iguales, recordando que hay una individualidad para cada persona, ¿verdad? Para cada ser, todos tenemos definitivamente nuestra propia individualidad. Es cierto. Y lo que usted dice, lo de las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional, me recuerdo cuando salió este estudio de Daniel Goleman con su libro de inteligencia emocional, pues fue un gran... tuvo mucha fama por algo tan novedoso, pero si realmente nos regresamos a la Biblia, pues de qué rato nos hablaba ahí de ese tipo de educación. Claro, por supuesto. Estaba recordando ahorita también, ¿verdad? De que, por ejemplo, antiguamente, ¿verdad? Leyendo la palabra, se ha escudriñado la palabra, ¿verdad? Que el chico permanecía hasta los 12 años con la mamá. La mamá era la que le enseñaba y se aprendían la ley de A a la Z, ¿verdad? Entonces decía la mamá, bueno, ya está preparado, vaya con su papá y él les va a enseñar un trabajo, un oficio, ¿verdad? Y ahí vamos. Entonces sí, cuán importante definitivamente es que los papás ahí estemos, ¿verdad? Pendientes de nuestros hijos. Elemental, definitivamente que los papás estén ahí. Decía Martín Lutero, no recuerdo las palabras explícitamente, pero él está muy interesado en la educación y parte de que los programas de fomento de la alfabetización se han expandido fue gracias al movimiento protestante que quería que la gente leyera. Pero él decía que había un peligro de que nosotros enviásemos a nuestros hijos a instituciones humanísticas porque no sabíamos de qué los iban a llenar. Así es. Y de mentiras, sí, probablemente. Pero también hemos llegado a un extremo donde entonces nosotros los papás preocupados por eso buscamos instituciones cristianas, pero se limitan a veces simplemente a dar un curso de religión. Entonces, como que es un cursito más y no va más allá. Sin embargo, yo he escuchado algo que es educación basada en principios y valores cristianos. ¿Nos puede ampliar un poquito qué significa eso, licenciada? Claro que sí. Cuando hablamos de basada es porque hay una base, hay un fundamento. Y otra vez repito, el fundamento es la palabra de Dios. Para nosotros la palabra de Dios es el texto principal. Habrán buenas editoriales, buenos libros, buenos textos, pero eso en un momento dado se queda, ¿verdad? Aquí lo más importante en la vida de una persona, de un estudiante, es saber y conocer, como dije al inicio, no solo saber de un Dios de título, ¿verdad? Es que Dios, sino que realmente lo ideal, lo principal es que el niño empiece a conocer de que debe de someterse a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere? Cuando leemos Jeremías, ¿verdad? Que Dios tiene ideas o propósitos para cada uno para alcanzar el sueño, ¿verdad? Entonces, esa escritura, otra escritura, hacerlo todo como para el Señor, ¿verdad? Son escrituras muy fundamentales para que nosotros le podamos recordar al estudiante realmente. Y así podríamos hablar bastante, ¿verdad? Los valores. Valores, ¿qué tipo de valores, verdad? Porque hay valores, pero también hay antivalores. En este momento yo hablo de valores que son esencia de Jesucristo, ¿verdad? Hoy conocemos que el fruto del Espíritu es paz, gozo, amor, paciencia, mansedumbre, templanza, fe, bondad. Todos ese fruto del Espíritu Santo son los valores que nosotros le enseñamos a nuestros chicos, ¿verdad? Por lo tanto, 100% fundamentado en la palabra del Señor. Igual que los principios. ¿Principios de dónde? Principios extractados 100% de la palabra del Señor, ¿verdad? Específicamente en Génesis 1, en el capítulo 1 y 2, ahí encontramos. A veces no entendemos la palabra, pero si vamos a las Sagradas Escrituras vamos a encontrar que Dios ha dejado desde Génesis 1 la enseñanza de principios, ¿verdad? Recordando que el principio es la primera mención, recordando que un principio es una fuente, ¿verdad? Entonces, otra vez repito, en un momento dado, principios y valores se vuelven una brújula para la vida de cualquier persona. Me encanta esto de principios, porque el problema es cuando se enseña religión como que se enseñan solo pasos que ahí quedan, pero cuando hablamos de principios, aplicamos de elementos que podemos aplicar en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier materia. Así es. Recuerdo que cuando nos estaban enseñando esto de los principios, alguien preguntó, ¿y dónde podemos aplicar los principios? En cualquier lugar. ¿Y cuándo podemos aplicar principios? En cualquier momento, ¿verdad? Cuando hablamos de principio, por ejemplo, voy a hablar de mayordomía.
Estamos hablando que la mayordomía no es más que el cuidado de nuestras pertenencias, ¿verdad? Desde nuestra propia conciencia hasta nuestro suéter, las cosas que Dios nos ha dado, el cuidado, ¿verdad? Entonces, ahí estamos entendiendo que es un principio de cuidar, pero si realmente lo hacemos, estamos haciendo, estamos aplicando, estamos dando un fruto, porque no solamente bueno, son esos los principios y ahí están, ¿verdad? Como tú mencionabas, esta es una fachada nada más. No, realmente, ¿será que estamos cuidando nuestras pertenencias? ¿Será que estamos cuidando nuestra conciencia realmente, verdad? Entonces, la aplicación, el hacer, el acto de cumplir con ese principio es lo más importante. Increíble. Y lo que usted mencionaba, que son principios basados en la Biblia, y que la Biblia no pasa, porque los que manejamos libros nos damos cuenta que cada poco hay que actualizarlos. Nuevas ediciones se desactualizan. Correcto. Pero la Biblia sigue siendo la base y han pasado cientos de años, miles de años, y los mismos principios se siguen aplicando y son... Así es, correcto. Pasará todo, dice la palabra. La hierba se secará, pero la palabra del Señor permanece para siempre, ¿verdad? Sabemos que es la misma palabra, es la palabra de Dios plasmada, inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Plasmada en papel hoy, que es la misma de ayer, de hoy y por siempre. Excelente. Y Colegio Verbo es un colegio que se basa en principios y valores cristianos. Así es, correcto. Un papá decía el otro día, mire, yo indagué, busqué tanto y me encontré que cabalmente solo por nombre, colegio evangélico, colegio no sé qué, pero tengo testimonio de vida. Esas fueron las palabras de este padre de familia. Tengo testimonio de vida, porque las personas que me recomendaron al colegio me afirman que el colegio verdaderamente es cristiano, porque realmente reconocen el señorío de Dios aquí en esta institución. Entonces, eso pues a mí me llena de gozo, de satisfacción, saber que los mismos docentes, las mismas autoridades, tenemos un temor hacia Dios, ¿verdad? Y por eso es que, repito, ese temor que nosotros debemos de tener, debemos de esforzarnos por transmitirlo a nuestros estudiantes. Excelente. Y es algo que entonces se enseña en todas las materias, en todos los grados. No es solo en Biblia voy a ver mis principios, sino que lo voy a ver en matemática, en sociales, en naturales. En todos los cursos. Y muy especialmente en arte, ¿verdad? Yo cuando hablo de arte, recuerdo cuando definitivamente Dios se creó todo, ¿verdad? Y se sentó y miró todo a su alrededor y dijo, esto es bueno y bueno en gran manera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no va a tener uno un fundamento para hablar de curso de arte, ¿verdad? Si vemos el arte, vemos la pintura cuando salimos y miramos un paisaje, un pedazo de cielo celeste, otro pedazo de cielo gris, y eso solo el Señor lo puede hacer. Entonces, lo precioso de todo este sistema de principios y valores es de que todos nuestros cursos, como tú bien mencionaste, todos los cursos, todas las áreas que nosotros le enseñamos a los chicos, todos los temas están fundamentados con la palabra de Dios, porque así es, todo lo creado, lo visible y lo invisible es creado por Dios. Qué elemental es eso, ¿verdad? Que nosotros estemos educándonos, aprendiendo, pero que tengamos esa base bíblica. Que deberíamos de ser lo primero que debemos de buscar, pienso yo, después de lo que hemos platicado. Sin embargo, he escuchado que el colegio, aparte de tener una base bíblica, tiene una metodología propia, ya hablando cuestiones académicas, basada en el método IRRA. Exactamente. ¿Nos puede usted... ¿Qué significa esto del método IRRA? Ok, bueno, recordando, ¿verdad? Que un método es un camino, ¿verdad? Y no cabe duda que cuando crearon el currículum de la institución pensaron en cuál era el camino a seguir. Entonces optaron por esta metodología que es IRRA. IRRA, ¿qué significa? I de investigar, R de razonar, y eso es lo lindo. Realmente, cuando nos enfocamos, lo precioso es razonar realmente la palabra de Dios, porque esa es esto es nuestro fundamento, la palabra. Entonces, razonar el por qué Dios está dando esto, está permitiendo lo otro, por qué en su palabra dice esto, ¿verdad? Entonces, el razonar, Dani, es tan importante en un momento dado para lo que vamos a enseñar, ¿verdad? Entonces, vamos I de investigar, R de razonar, la otra R que significa relacionar. ¿Relacionar qué? Relacionarlo a la vida, la escritura para mí, la escritura para el tema, relacionarlo a los principios, es relacionar
la palabra con todo lo que yo hago y con todo lo que yo sé y con todo lo que yo tengo. Y lo último que es anotar, ¿verdad? No cabe duda que la mente del ser humano, pues podemos olvidarnos, ¿verdad? Pero cuando nosotros anotamos, y eso significa la A, anotamos, estamos dejando plasmado lo que en un momento dado aprendimos en base a la palabra de Dios. Buenísimo, porque entonces no es la típica educación donde memorística, que el niño se aprenda tal cosa y ya estuvo. No, Para nada. Se lo está poniendo a investigar, a que razonen, a que relacionen entre elementos y que lo anoten o lo apliquen para fomentar Así es, eso. correcto. Entonces no es nada más una pincelada. Quiere buscar realmente la transformación intelectual de los chicos. Increíble, y muchas gracias. Entonces, educación basada en principios y valores, pero con una metodología única de académica. Así es, correcto. Muy bien, y ya se nos está acabando el tiempo, licenciada. Unas últimas preguntitas todavía que tengo aquí en el tintero. Nos cayó una pandemia y de repente todo fue una aventura. ¿Cómo se adaptó el colegio ante estas circunstancias? ¿Cómo reaccionó? Bueno, ahí sí drásticamente, ¿verdad? El cambio, un giro de 360 grados. Creo que muchos o muchas personas no estábamos, yo me incluyo, no estábamos preparados para este cambio. No obstante, yo de verdad agradezco a Dios por el personal que tengo, gente joven que yo sé que va ahí innovando, que va a la vanguardia. Y eso a mí me dio en un momento dado paz. ¿Por qué? Porque sabía que, no solo sabía, sino que yo vi el trabajo de ellos, ir con una computadora en la mano, usar el equipo de multimedia, saber que el docente, el personal estaba tal vez no al 100 porque no estábamos habituados a esta metodología virtual, ¿verdad? Sí, pero sí sabía, yo tuve y dejé mi confianza no solo en Dios, sino que en el personal, que yo sabía que iba a dar la talla. Porque, repito, tal vez no estaba al 100, pero sé que entre ellos mismos lograron ir saliendo, ¿verdad? Enfrentando cada reto, cada desafío que vino de la noche a la mañana. Entonces, vuelvo y repito, sé que mi personal, el personal de Colegio Cristiano Verbo, está capacitado, no solo para enfrentar este reto, sino que muchos retos que podrían venirse, ¿verdad? Entonces, fue así, como nosotros como institución, digo nosotros porque yo me incluyo, es de dar toda mi confianza al personal y saber y decir que pueden hacerlo. Qué rico como jefe saber que uno puede descansar sabiendo que tiene personas detrás de uno en las que uno puede confiar y que sabe uno que va a hacer bien su trabajo. Así es, correcto. Muy bien, gracias, licenciada. Y la última pregunta, porque ya se nos fue el tiempo. Ya se terminó este año, gracias a Dios, pues se logró sacar con éxito. ¿Qué podemos esperar para el otro año? ¿Cómo se está preparando el colegio? Por ejemplo, porque todavía existe esa incertidumbre. Claro. Y bueno, y todavía hay pandemia y todavía... Bueno, los papás siempre temerosos y con toda la razón de cuidar a sus tesoros. ¿Qué podemos esperar del colegio para el otro año? Bueno, en primer lugar, pues estamos preparándonos, ¿verdad?, para enfrentar un nuevo reto. Definitivamente, mientras no tengamos ninguna disposición presidencial o de Dirección Nacional de Colegios Verbo, porque nosotros tenemos una dirección de Colegios Verbo, ellos nos dan luz verde en un momento dado. Mientras esto no suceda, Colegio Verbo inicia sus labores docentes el 11 de enero, valga aquí la propaganda, el 11 de enero en la forma virtual, esta metodología que estamos utilizando hoy por hoy, ¿verdad? Entonces, aprovecho pues, ¿verdad?, para mencionar, como institución estamos para servirles, las puertas están abiertas, usted nos puede ubicar en calle Cirilo Flores, 4-37 de la zona 1, pues yo puedo decirle, estamos para servirles, ¿verdad? Así es de que termino diciendo, transformar mentes es mi pasión, transformar vidas es algo que Dios ha puesto en mi corazón. Así es de que yo motivo a todos los maestros que trabajen por vocación, que trabajen de corazón, porque lo que están haciendo no tiene ninguna recompensa en esta tierra, pero sí, tal vez la mayor recompensa como humanidad o como humanos que somos es ver a
futuros profesionales, a profesionales exitosos y, como yo bien le dije a mis graduandos, profesionales, buenos profesionales en todo el mundo. Así es de que yo creo que con base en la palabra de Dios podemos alcanzar mucho, porque las promesas de Dios son grandes y son buenas para todos los hijos de Él. Así es, excelente, licenciada. Muchas gracias, le agradecemos grandemente haberse tomado el tiempo. Ya saben, entonces, ya escucharon la dirección, porque si solo buscamos Colegio Verbo, hay 11 colegios a nivel nacional y puede que nos confundamos. Y hay en otros países también, porque así es. La educación de Verbo es un colegio a nivel internacional. Así que ubique Colegio Verbo Shela. Eso. Para que no se nos van a confundir. Búsquenos en la página web, en Facebook. Bueno, en las redes sociales los pueden encontrar. Entonces, ya saben, las agradecemos. A ustedes principalmente, licenciada, muchas gracias. Por favor, padres de familia, estemos constantemente pendientes de la educación de nuestros hijos. No los descuidemos, que sea una educación académica, pero principalmente basada en principios y valores. Así es, correcto. Dani, muchísimas gracias por esta oportunidad, ¿verdad? Que me estás dando a mí como persona. Gracias al programa Tomémonos un Cafecito, que yo sé que esto tiene un propósito, ¿verdad? Y la expansión es lo mejor que puede haber, ¿verdad? Porque debemos de hacerlo. Y termino diciendo, sigamos transformando. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias, licenciada. Nos vemos a la próxima. Tomémonos un cafecito. Una presentación de Iglesia Cristiana Verbo Las Américas.